de tener fortaleza emocional y fortaleza mental. ¿Sí? Por ejemplo, hoy en psicología deportiva es muy valorada la fortaleza mental. Hubo un entrenador argentino, que si alguno lo conoce, bueno, fue un jugador de fútbol, muy bueno, y fue entrenador y bueno, es comentarista, se llama Valdano de apellido. Él acuñó una frase que le llamaba el miedo escénico, ¿no? Decía él, cuando un jugador sale a un estadio lleno de gente gritando, se bloquea, se pone nervioso y no le salen las cosas. Yo no sé a cuántos de ustedes les ha pasado algunas veces que el pensamiento te juega una mala pasada, te pone ansioso, te pone nervioso, te bloquea, ¿no? O emocionalmente somos débiles, somos frágiles. Bueno, ahora les voy a hablar de esto un poquito. Yo, por ejemplo, nací y me crié de una manera que, bueno, ha dado como resultado genético y todo lo demás, pues que soy una persona con una muy alta sensibilidad emocional. No es un defecto, no es una enfermedad, simplemente es una característica. Entonces, aprendí en el último tiempo a sacarle partido a eso y a tratar de que eso no me destruya. Entonces, yo sé que necesito siempre un equilibrio también, porque el alma está formada, ¿no?, por las emociones, por el intelecto, por la voluntad. Entonces, cuando una de estas dos áreas grandes, de estas dos áreas, emociones o pensamientos, se desequilibra un poco con respecto al otro y lo arrastra o lo condiciona, hay que tener mucho cuidado porque te debilita la voluntad, ¿no? Si tú te empiezas a comer la cabeza y te empiezas a entristecer y a agobiarte, no vas a tener ganas de levantarte de la cama, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hablando de eso. Entonces, cuando hablamos de fortaleza espiritual y fortaleza en el alma, yo he visto algo. El mundo cristiano habla mucho de esto, pero lamentablemente cristianos evangélicos, ¿vale?, no vivimos fortalecidos en el alma. Vivimos con almas muy frágiles. Una cosa es que tú tengas una alta sensibilidad emocional y otra cosa es que seas frágil emocionalmente. Es muy diferente. Una cosa es que tú tengas una gran capacidad de percepción intelectual, de darte cuenta de un montón de cosas, percepción emocional, y otra cosa es que mentalmente seas muy frágil. El problema que he visto en muchísimas personas cristianas, que según la Biblia deberíamos estar fortalecidos en esa área, vivimos muy frágiles, porque a veces hablamos en terminologías que ni los evangélicos lo entendemos. Y damos por sentado algunos conceptos, y gracias a Dios porque Dios es un Dios de milagros. Porque aunque no lo entendamos, Dios lo hace igual, ¿no? Pero a veces nosotros no nos damos cuenta de determinadas debilidades que tenemos. A ver, ¿tú te crees que contestas de la manera que contestas porque es normal? Sí, está dentro de lo natural, pero no está dentro de la norma, digamos, ¿no? O puede que esté dentro de la norma, pero no tendría por qué ser así. ¿Por qué me enfadan determinadas situaciones que yo vivo? ¿Por qué reacciono de determinadas maneras? ¿Por qué ante determinados impulsos reacciono de una manera? ¿Por qué emocionalmente me cargo de esto? ¿Por qué contesto de esta manera? ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sí, yo sé que me entienden, no sé si yo me explico, mejor dicho. Bueno, en primer lugar yo quería decirte que vamos a volver a los términos bíblicos, vamos a volver a la palabra. La palabra de Dios en Hebreos capítulo 4, no lo vamos a leer ahora mismo, lo vamos a leer dentro de un rato, dice que podemos acercarnos al trono de la gracia para obtener gracia y misericordia en el momento de que necesitamos socorro. Eso te está mostrando también que necesitamos redirigir el alma, como he dicho muchas veces aquí, redirigir el alma a ese diseño con que Dios creó al ser humano, que es dirigir el alma al árbol de la vida. Dejar de vivir solo en lo natural humano, intelecto, emociones y físico, porque si no somos solo carne. Somos carne que anda, ¿no? Que tiene emociones, que tiene pensamientos, pero que muchas veces esto nos juega malas pasadas. Esa fue la elección de Adán. Adán decidió vivir del árbol del intelecto, la suposición y también el árbol de la moralidad sin Dios. Tengamos mucho cuidado cuando en el mundo cristiano nos creemos tan morales con el derecho a juzgar a todo el mundo, ¿vale? Es el conocimiento del bien y del mal, estaba en el árbol que Dios le dijo, no vayan allí sin mí, por lo menos, ¿eh? Pero los seres humanos fuimos ahí. Lamentablemente, muchos cristianos
en muchos casos en el mundo cristiano nos encaramamos todavía en el árbol del conocimiento, el intelecto, la deducción teológica también, y el del bien y el mal, la moralidad. Y no nos damos cuenta, porque estamos repitiendo la historia de Adán, pero como lo justificamos con textos bíblicos en nuestra vida, pues ahí vamos, ¿no? Pero podemos vivir la posibilidad que tenemos de estar en comunión con Cristo, porque ahí está la verdadera fortaleza del alma. Yo no quiero hablarte mucho más de esto, porque ya te hablé el domingo pasado mucho, pero quiero seguir hablándote acerca de la fortaleza del alma, porque todos nosotros necesitamos ser fortalecidos en el ser interior. Amén. En esta semana hemos escuchado un montón de diagnósticos que son feos y te dan miedo. No son bromas, no es tiene una uña encarnada. Bueno, sí, se te va a caer el pelo, ¿no? Que te dice el médico, ¿tú te quieres ver con pelo dentro de 20 años? Sí, pues sácate una foto ahora, ¿no? No es eso la lucha que tenemos, ¿no? Sino aparecieron unos bultitos en un pulmón, aparece un ojo que está dañado, aparece un nervio que está dañado en alguna parte del cerebro que no lo podemos encontrar. No es broma, no es broma. Y pum, el golpe. Situaciones familiares, hijos, conflictos, batallas, discusiones, peleas. Y luego está, con todo mi respeto, personas que están aburridas de la vida. Porque te vuelvo a decir, diagnóstico que aparece un bulto aquí, un bulto allá, un hijo que esto, que te bloquea en el móvil, el otro que el marido lleva 2 semanas sin hablar, la mujer que no le habla. Dolores, tristeza, y luego están los aburridos de la vida, no sé qué me pasa, pero yo es que no le encuentro sentido a mi vida. Bueno, yo te regalo 4 de mis problemas, el otro te va a regalar 4, te vas a dar cuenta, de cómo viene la vida, ¿vale? ¿Sí? De verdad, te regalo 20 hermanos para pastorear, ¿vale? Y vas a ver que te va a tener la vida más entretenida y te vas a dar cuenta que muchas de las cosas que estás viviendo, si te cansas con los de a pie, ¿cómo va a ser cuando vengan los de a caballo? Dijo Isaías, ¿no? Perdónenme, he venido hoy sin anestesia, sin filtro, sin nada. Pero necesitamos ir a ese trono de la gracia, porque a veces la vida viene tan luchada, hermanos, que te cansa emocionalmente, la cabeza no para. Sales del médico y dices, ¿busco en Google o no? ¿Busco en Google o no? ¿No? Al final alguien te suelta un diagnóstico mejor que el del médico y tú dices, este lo leyó en Google. ¿No? Bueno, con Lili hemos estado toda la semana de pruebas, ¿no? Gracias a Dios, la biopsia no se le hicieron porque no sabemos qué ha pasado. Necesitamos ahora hablar con el endocrino o la endocrino. Pero cuando van a hacer la biopsia encontraron que aparentemente primero el quiste que tenía 2 centímetros, ahora tiene 17. ¿No? Centímetros, perdón, pero estoy cansado, sí. 17 metros. 17 milímetros, perdón. 17, tenía 20 milímetros, o sea, 2 centímetros, ahora tiene el quiste. Bueno, gloria a Dios, porque es un pequeño tumor con pinta de ser canceroso encapsulado en un quiste. Pero resulta que aparentemente esa masa, pues también se ha reducido o está muy pequeña y entonces ellos dijeron, pues no lo consideramos maligno. Así que, bueno, vamos a ir observándolo, pero parece que no tiene nada, no tiene sentido hacer una biopsia, ¿no? Gloria a Dios. En la segunda, la campimetría del tumor, del meningioma que tiene en la cabeza, pues ya fue más complicado todo. Lo cierto es que el nervio óptico aparentemente sigue igual que en el 2023, pero no se entiende por qué los síntomas que tiene en el ojo. Así que necesitamos más revisiones dentro de 4 meses. Allí vamos. Lili me decía, bueno, si son solo síntomas, vamos a orar que los síntomas desaparezcan porque mi cuerpo está sano. Bueno, entonces salimos de todo eso. Entonces necesitamos, ¿saben? Necesitamos paz. Yo no sé cuánto llega el momento que necesito paz en el alma. ¿Vieron ese momento que está todo alterado, los pensamientos van por un lado, las emociones por otro? Te voy a decir algo. Si buscas paz, siempre la vas a estar buscando, porque la paz es una consecuencia de un alma fortalecida. Cuando tu mundo emocional está firme, tus pensamientos están firmes, vas a tener paz. Desde el punto de vista de la mente, del alma humana,
la paz de una persona, la paz emocional, la paz intelectual, tiene que ver con una estabilidad. Es imposible, hoy lo hablamos recién con Liz, ¿no? Este ejemplo. Tú no puedes esperar tener un plato, ¿vieron un plato de sopa? Hace calor para tomar sopa, pero bueno, un plato de gazpacho, un plato de sopa hasta el borde, un vaso de agua hasta el borde, pero tiene las 4 patas de la mesa diferentes. Apoya la mano y la mesa empieza a moverse. No esperes que haya paz en la sopa y en el vaso. Se te va a volcar el agua, se te va a volcar la sopa, ¿o no? ¿Por qué? Porque no tenemos estabilidad en la mesa. Si las emociones, la voluntad, el intelecto están arrastrando unas a otras, no esperes paz. Ora por mí para que tenga paz. El Espíritu Santo envuelve tu alma, fluye por tu ser interior, inunda tu alma con gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza. Pero a los 2 minutos tu cabeza dijo, ¿y si? Y entonces ya, chau paz. Necesitamos que la cabeza no diga, ¿y si? Pero ¿cómo lograr que se calle mi cabeza? ¿No? El rey David decía, guarda silencio ante Jehová. En el cielo habrá media hora de silencio, dice. Que no aguantamos más. Sabés cómo es el chiste, ¿no? En ese momento había un grupo de gente que no iba a estar, pero no voy a decir eso porque me van a acusar de machista aquí. Bueno. Vivamos la posibilidad, te decía, que tenemos de entrar a esa comunión profunda con Cristo donde el alma es fortalecida. No te fortalece en sí misma tu fe. Cuidado con eso. Nos enorgullecemos de tener fe. La fortaleza bíblica es en Cristo. Es el Espíritu de Dios quien le da fortaleza al ser interior. Tengamos mucho cuidado. Hay 3 tipos de fe. La fe natural, que es la confianza que tú puedes poner en otras personas, en ti mismo, en las situaciones, en el que te dé el informe meteorológico, y también en Dios. Es la fe de la mente, yo creo. Por eso muchos cristianos viven ahí nada más. Por eso necesitan estar escuchando constantemente testimonios, que la gente les hable, para que su mente confíe. Esta fe, por así decirlo, es la fe que tenían antes de Cristo. Y Dios les decía constantemente, confíen en Dios. Amén. Pero hay otra fe, que es cuando tú ya te has vuelto hacia Dios, has abierto tu corazón a Dios, te has arrepentido de tus pecados, el Espíritu Santo comienza a fluir en ti. La Biblia dice que en Gálatas 5:22 aparece esa fe que es fruto del Espíritu, pero es como una consecuencia, es un regalo de Dios, mejor dicho. Son dones de Dios, la fe como don, ¿vale? Como el amor, el gozo de Dios, también tu fe. Ahí ya esa fe no es tuya. Ya no es un esfuerzo de tu mente por creer. Es el Espíritu de Dios quien te está revelando que lo que Dios prometió así será. Pero hay una fe mucho más profunda que tiene que ver con la comunión profunda en ese trono de la gracia. Que no todo el mundo lo vive. Porque una cosa es estar siempre pidiéndole a Dios que te ayude por los problemas y otra cosa es olvidarte de tus problemas, dejar de pensar en ti como víctima, como doliente, como sufriente, como lo que sea, y comenzar a adorar a Dios en la profundidad de una adoración más allá de tus problemas cotidianos. Muchas depresiones, la depresión se diagnostica muy fácil, pero algo que está ya visto y comprobado, no todo. Es muy difícil decir que una persona está realmente depresiva. La depresión comenzó a diagnosticarse hace 25, 30 años atrás. Antes de eso las personas tenían un problema de conducta causado por una tristeza profunda, por un dolor profundo. Y se atendía clínicamente el dolor más que medicarlo por una depresión. Ahora vas y te van a medicar por una depresión sin importar cuál es la raíz de la depresión. Entonces, muchas veces nosotros estamos en esas situaciones de luchas, de conflictos en el alma. La depresión, nuestras tristezas, mejor dicho, muchas veces vienen por actitudes egoístas nuestras. Porque no entendemos por qué Dios no es justo con nosotros, por qué Dios no es fiel con nosotros, por qué la gente no me trata bien, por qué no me salen las cosas bien. Entonces, redunda en mí, en sufrimientos, en tristezas, en conflictos. Pero en el fondo es porque estoy pensando mucho en mí. ¿Sí o no? Mucho en mí. ¿No? Estoy solo, estoy así, estoy aburrido, estoy no sé qué, estoy yo. Bueno, a mí me ha pasado, por eso te lo cuento. Entonces, muchas veces todos estos conflictos, todas estas luchas nos van debilitando el alma.
Y nos van quitando las fuerzas en todo sentido. Vuelvo a esto, el problema del mundo cristiano es que muchas veces hablamos de la fortaleza. Nuestra verdadera fortaleza está en Cristo. En la comunión profunda. Cuando tú entras entonces a esa comunión profunda con Cristo, ahí aparece esta tercera fe. Esta tercera fe es la de Filipenses 6. Tomad, dice, fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza y fortaleceos, dice, y tomad toda la armadura de Dios. La armadura de Dios, cada una de las características de esa armadura de Dios de Efesios 6, son características de Cristo en el cristiano. Por lo tanto, la armadura de Dios es Cristo en ti. Así que no hablemos de cómo era un yelmo, cómo era un apresto. Es Cristo en ti. La palabra, la salvación, la fe. Esa fe que es escudo no es tu fe. Esa fe que es escudo no es la fe natural. Es imposible. Esa fe que es escudo contra los dardos del enemigo es la fe de Cristo en el Padre dentro tuyo. Eso nace de la comunión profunda. Lo que te estoy diciendo, iglesia, es que tenemos que orar profundamente. A veces oramos por milagros solo con la fe de la mente. Por eso nos venimos abajo. Necesitamos crecer en esta comunión con Cristo. La vida cristiana está basada en la revelación del Espíritu. Si no, apaga la luz y vámonos. Entonces, no hay situación ni carencia externa que nos impida tener comunión con Cristo. Pero tampoco hay fórmulas ni métodos. A mí me pone muy mal cuando en el mundo, sobre todo en nuestro mundo cristiano evangélico de corte pentecostal, se ha hablado y se sigue hablando de la fe como un esfuerzo nuestro y se valora a las personas. Ven por la fe que tiene. Yo he visto personas que eran baluartes de la fe y luego en 2 minutos se les vino abajo todo porque saltaron con un carácter espantoso. Miren, hermano, sinceramente se los digo. Una persona que tiene malos arranques en la casa o mecha corta, no me diga que tiene fe. Esa fe no es nacida del Espíritu. Esa es fe de la mente. Personas que parecían que tenían una fe inquebrantable, de pronto se vienen abajo, se pelean, dividen una iglesia, destruyen una familia, te sueltan verdaderas barbaridades. ¿Me siguen, verdad, amén? Porque no hay una fe basada en la comunión con Dios. Certeza profunda de lo que se espera, convicción de lo que no se ve, nacida en el trono de la gracia. Dios está por encima de todo. Cuando leemos los salmos de David, son todas profecías con respecto a la fe que Dios nos iba a dar, muchas de estos salmos, con la venida del Espíritu Santo. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Pero claro, el marido no te levantó guerra, solo te soltó una cosa y tú le tiraste el café con leche en la cara, ¿no? Te lo vuelvo a decir, aunque un ejército de maridos con mal carácter acampe contra mí, aunque contra mí se levante guerra, o de mujeres con mal carácter, ¿no? Porque las mujeres se ríen mucho, pero yo estaré confiado. ¿Y qué dice luego? Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar su hermosura. Cuando vienen estas luchas, mi corazón está confiado, pero solo una cosa es necesaria, estar siempre con Dios, en la comunión profunda del Espíritu, la vida espiritual. Por eso, todos necesitamos esa fortaleza del ánimo. En algún momento de la vida, Pablo oraba por los colosenses, decía, para que sea fortalecido con toda la potencia de su gloria, ¿no? Para toda paciencia y longanimidad. Longánimo, ánimo lungo, ¿no? ¿Sí? Como decir, piano, piano, ma lontano. Lento, lento, pero lejos. Lungo, largo. En Argentina se usa mucho esto. ¿Qué lungo eres? Sí, yo tenía amigos que eran lungos porque eran altos, ¿no? Lungo, largo. Longánimo, ánimo prolongado. Ánimo, en latín, ánima, es alma. Pablo dice, le pido a Dios que sean fortalecidos con toda la potencia de su gloria, para toda paciencia, hupomonen en griego, resistir en el tiempo un peso y cuando te levanten la piedra sigues igual que antes o mejor. Eso es paciencia, no dominio propio, paciencia. Y ánimo, que no pierdas el alma en el camino. No vayas dejando un reguero de alma por la vida. Que no te desanimes. Amén. En el matrimonio, con los hijos,
con la economía, con el trabajo, con la salud, con el ministerio. Un alma fuerte. ¿Qué decía Pablo? Le pido a Dios que sean fortalecidos por el Espíritu Santo, no por la fe que vosotros tenéis. Claro que el Espíritu Santo te va a dar la fe de Cristo en ti y esa fe es fuerte, pero al fin y al cabo es Cristo en ti. Por eso Pablo decía, tomen, fortaleceos, fortaleceos con toda la potencia de su gloria, para toda paciencia, longanimidad. En Filipenses 3:7, yo te lo leí el otro día, decía que cuántas cosas eran para mí ganancias, decía Pablo, ahora las tengo como pérdida, con un solo propósito, conocer a Cristo, decía Pablo, y ser hallado en Él. Y decía él, porque quiero conocerlo a Él y conocer el poder de su resurrección y ser semejante a Él en su muerte. Bueno, esto es algo impresionante. Entonces, en el capítulo 4 de Filipenses, Pablo decía, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Que Dios me ayude porque yo me meto a predicar estas cosas y después yo las tengo que vivir también. Y a veces digo, ¿por qué no predico otra cosa más agradable? Que el Señor creó las flores del campo. Voy a leerles un texto ahora mismo. Vamos a leer Isaías 26, versículo 1. Dice, en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte. Mira, esto es una profecía de Isaías que tiene que ver con lo que íbamos a vivir en este tiempo con el Espíritu Santo y con el reino de los cielos. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muros y antemuros. Gloria a Dios. ¿Sí? Cuando ustedes ven la Alhambra tiene dos muros. Dos muros. Tiene un callejón en medio por donde iban los soldados. Si tú derribabas un muro te quedaba otro. Aquí la Biblia dice Dios puso muro y antemuro alrededor de su pueblo en esta fuerte ciudad. ¿Qué puede ser hoy la iglesia, el reino de los cielos? Abrir las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Y aquí viene. Tú guardarás en completa paz. Amén. En hebreo es paz es shalom. Pero el texto en hebreo dice, tú guardarás en shalom, shalom. Muchas veces en hebreo se dice shalom, shalom para decir mucha paz, ¿no? Completa paz, paz duradera. Bíblicamente dice aquí, tú guardarás en shalom, shalom. Tú guardarás en completa paz, en completa armonía. Tú guardarás el vaso lleno de agua y el plato de sopa. Y entrará la gente, guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque te ha confiado. ¿Te acuerdas cuando yo te hablaba de meditar en la palabra de Dios, de dirigir el pensamiento hacia Dios? ¿Se acuerdan de eso? No permitir que la mente divague, vamos a meditar en Él. Guardar silencio de la mente en Él. En la palabra. Entonces dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Si mi pensamiento está alterado, me va a costar mucho esto. Por eso yo necesito que mi alma sea fortalecida en el Espíritu. No pretendamos buscar paz cuando no tenemos el alma fortalecida en Dios. Amén. No pretendamos que nuestros caracteres sean pacíficos cuando mi alma no está firme en Dios. Porque no tengo fortaleza en mi pensamiento ni en mi mundo emocional, y esa fortaleza va a venir siempre en esa comunión profunda que tenemos con el Espíritu Santo. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque te ha confiado porque no se le mueve la mesa. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová está la fortaleza de los siglos. Habla de una roca, más bien un acantilado. La verdadera fortaleza de todo ser humano es Dios, decía Isaías. Versículo 9, con mi alma te he deseado en la noche y en tanto dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. ¡Wow! Qué bonito esto, ¿no? Quiero tener comunión contigo. No solo orar pidiéndote solución. Quiero estar contigo. Porque luego que hay juicios en la tierra, los moradores de la tierra van a aprender justicia. Versículo 12. Jehová, tú nos darás paz. Porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Tú tienes el control de todo, Señor. ¿Dónde percibes la eternidad? En lo eterno. Donde está el que resucitó de entre los muertos y nos abrió un camino, donde ya la muerte no lo limita, donde ya el tiempo no nos limita. Tú no puedes intentar vivir la eternidad con tu mente carnal.
Yo no puedo vivir la eternidad con mi mente carnal. Eso es una revelación del Espíritu Santo cuando me revela lo eterno de Dios a mi alma. Entonces mi mente y mis emociones perciben lo eterno por la comunión que tengo con el Espíritu. Dentro de todo ser humano hay algo mucho más profundo que el alma y se llama espíritu. Y Dios nos lo dio para tener esta comunión profunda con Él. Allí es donde nosotros percibimos lo eterno. Entonces este texto dice, tú hiciste en nosotros todas nuestras obras. Hay momentos en los cuales en la vida tienes que aprender a disfrutar lo que hoy tienes aquí. Porque si Dios te habló, confía en Dios. Dios tiene el control de eso, pero tú estás viendo que la semana que viene va a ser peor que esta semana. Sin embargo, Dios te habló, ya está. Entonces significa que la semana que viene o mañana tal vez no va a venir eso. Mientras tanto, yo tengo que tener el alma fortalecida en la comunión de lo eterno, pero aprender a vivir cada día. Yo no puedo disfrutar, por ejemplo, Caro está 2 días aquí, vuelve a Singapur, casi nada, 2 días. No quiero disfrutarla a ella. Ahora, si yo me estoy comiendo la cabeza con todos los problemas que tengo, no voy a poder disfrutar con ella. No vivo mi presente, no vivo mi hoy, no vivo este momento tan lindo. Pero es que mañana todo, bueno, amén, sí. Esta semana hay mucho conflicto delante. Bueno, pero Dios habló. Ahora bien, mi mente me dice, sí, pero esto, pero aquello. Entonces yo tengo que aprender a llevar. Ayer, yo tengo un lugar maravilloso para mí, para estar a solas con Dios. Según Tiago, vaya al lugar para orar, me dijo Tiago ayer, ¿no? Me dijo, vaya al lugar para orar, abuelito. Porque yo me subo al techo de mi casa. Entonces estoy en el techo de la casa, me siento ahí, de ahí veo todo Granada, veo la sierra, veo todo. Porque como vivo ahí tan alto, desde mi ventanal también se ve, pero desde el techo de mi casa, así que ahí me quedo con Dios atardeciendo. Fue un momento tan lindo para estar con el Señor. Y Dios me habla, y Dios me habló, y tengo comunión con Él. Y en esa comunión profunda es como que de pronto, hoy no la cantamos, ¿vieron esta canción? Por encima del sol. Señor, gracias porque tú tienes el control de todas las cosas. Viendo este cielo oró Abraham, viendo este cielo oró el rey David, viendo este cielo oró Pablo, oró Jesús. Tú sigues siendo Dios. La tierra giró antes que yo naciera y seguirá girando cuando yo me muera. Dios sigue siendo Dios. Pero yo solamente veo el presente malo y me agobio con el futuro y pienso que el futuro va a ser tan malo como el pasado. Que necesito es tener una visión de lo eterno. Y eso tiene que ver con una oración profunda, no solo con venir a la iglesia. No solo con ser pastor. Y entonces dice, anda pueblo mío, entre tus aposentos, cierra tras de ti las puertas, escóndete un poquito por un momento en tanto pase la indignación. Estos textos de Isaías capítulo 26 te muestran lo que yo te estoy predicando sobre la comunión profunda y la vida con el Espíritu. Por eso habla de una ciudad refugio, te digo, guardarás en shalom, shalom, aquel cuyo pensamiento persevera confiando en ti, te hablé de la meditación. Él es la roca, el acantilado. En la antigüedad tenían la ley que hacía enfocar el alma en la dirección y camino correcto. A partir de allí debía existir una actitud humana de confiar en Dios. Por eso tenían la ley. Y por eso nuestros niños necesitan ley. Y los seres humanos necesitamos ley hasta que aprendemos la comunión con Cristo. Porque la ley lo que te hace es decir, esa es la dirección correcta, no te salga. Y cuando te salgas, tac, te vuelve, ¿no? Tac, te vuelve. La ley es necesaria, era necesaria para decir, este es el sentido, esta es la dirección del camino. Tú puedes estar en el camino correcto, en la dirección correcta, pero en el sentido contrario. La ley siempre te dice, es hacia allí, hacia allí, hacia allí. Por eso, pero la fe en aquel tiempo no era la misma fe que tenemos hoy. Hoy tienes un privilegio tan grande. Yo creo que si hoy viniera aquí el rey David o Abraham y te dijera, si yo pudiera tener el Espíritu Santo en mi vida como lo tienes tú, ¿por qué te quejas, no? Si tú no tienes ni idea de lo que tienes, ¿no? Entonces, por eso era necesario, en aquellos tiempos, era necesario que se contaran historias de cómo Dios había conducido al pueblo. Hoy, en cada Pascua judía, en cada Pesaj, se cuenta toda la historia de cómo salió el pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Esclavos fuimos en Egipto y Dios nos sacó con mano poderosa y el mar, y entonces se prometió la venida de Elías y se guarda la copa de Elías y todo este tipo de cosas. Y se cuenta toda la historia, toda la historia, toda la historia. En cada fiesta hay una historia que contar. Siempre se cuentan las historias, siempre se leen las mismas cosas. ¿Para qué? Porque es necesario para la mente humana recordar.
Por eso era necesario que se contara la historia de cómo Dios había conducido al pueblo. Para mí la gran tentación es predicarte solo del Antiguo Testamento sacando moralejas. Así como David mató a Goliat, tú vas a matar tus problemas. También, pero necesitamos aprender a vivir en Cristo. Porque muchas veces el pueblo cristiano está muy acostumbrado a las moralejas sacadas de la historia del Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento nos habla de Cristo. Y si nosotros hoy no sabemos vivir la realidad que tenemos en Cristo, la moraleja no la podemos llevar a la práctica muchas veces. Entonces necesitamos poder vivirla. Ellos necesitaban que se les contaran historias, se les contaran estas moralejas, cómo Dios había sido fiel. Y Dios les dio, los patriarcas, cómo los guió, y Dios les levantó profetas. Entonces los profetas les hablaban de parte de Dios constantemente, inspirados por el Espíritu Santo, y les revelaban secretos ocultos. Dios dijo, búscame y yo te revelaré secretos ocultos. Pero un día vino Jesús. Y con Jesús la cosa cambió. Ahora Dios mismo se hizo hombre. Y la palabra se hizo carne, decía Juan. Y estuvo entre nosotros. Él era la luz del mundo y aquí estaba. Y Él nos habló. Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres, por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, Cristo mismo. Él mismo se hizo hombre, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, la imagen de su sustancia. Se levantó la cascarita del melocotón y se vio la pulpa, melocotón. Otra cosa es levantar la cascarita de la papaya y ver papaya. Jesús vino a mostrar la esencia, la sustancia de Dios mismo. Se levantó la cáscara que se contaba, de la historia que se contaba a través de la ley y de los profetas. Y ahora se levantó la cáscara y Jesús, hecho hombre, en su humanidad, venía a mostrar la pulpa del melocotón. Así es el Padre. Nos ha hablado y nos ha mostrado quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder, habiendo efectuado, esto es maravilloso, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Vino como humano para limpiar el camino de los humanos. Los humanos habíamos roto el puente. Él vino a restaurarlo. Él vino a limpiar, a purificar, dice aquí, a limpiar a la humanidad, para que la humanidad ya no tenga ropas sucias para entrar al trono del Padre. Pueden entrar con libertad. Por eso en el capítulo 4 de Hebreo, dice, por tanto, teniendo, versículo 14, un gran sumo sacerdote, el que se sentó, no se olvide, esta es toda carta de Hebreos, o sea, versículo 1 igual que, porque todo está dentro de un mismo tema, ¿no? de una misma intención de escritura. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, nuestra profesión, nuestra inclinación. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Ya nos limpió del pecado. ¿Y de qué estamos hablando hoy? De fortaleza del alma. Y aquí, Él nos ha limpiado del pecado y dice que Él se compadece de la debilidad del alma. No te olvides, siempre hemos hablado aquí de la debilidad en tanto al pecado, porque el pecado nace también como una debilidad del alma humana. Porque los pensamientos te están llevando al pecado, porque las emociones te están llevando al pecado, porque una perversión que tú la quieres sacar y tú dices, esto está mal, no tengo que estar pensando en esto. La Biblia habla de cómo se concibe en la mente el pecado hasta que da luz el pecado y el pecado trae la muerte. Entonces, y da lo mismo, porque puede empezar solo con un acto de incredulidad, de duda. Y empieza a cavarse y se empieza a caer toda la pared. Y se cae la habitación de la santidad también. Porque todo empezó con que yo desconfié en Dios. Y ya mis tiempos de oración cambiaron. Todo empieza con una debilidad en un alma que no tiene comunión profunda con el Espíritu. Entonces, aquí el texto dice, Dios se compadece de tu debilidad. Jesús se compadece. ¿Por qué lo vivió? Él nunca pecó. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia cuando pecas, para alcanzar misericordia cuando te sientes miserable, hecho polvo, cuando has tocado fondo, y hallar gracia para tener socorro en el momento de necesidad. Todo esto, hermanos, tiene que ver con la fortaleza del alma. Amén. No sé si se han aburrido ya. ¿No?
No mientan, porque eso también es pecado. Por favor, mentidme. No. Bueno, déjenme hablaros un poquito otra vez entonces del tema del alma, porque nosotros ahora tenemos la posibilidad de tener una comunión profunda con Cristo. Y la Biblia dice que no es que tu fe en Cristo te fortalece. La fe te lleva a Cristo. Y es Cristo a través del Espíritu Santo, porque tu espíritu está unido en el cielo al trono de la gracia. Entonces, a través del Espíritu entonces fluye el Espíritu Santo e inunda toda tu alma. ¿Sí? El otro día, un oftalmólogo especialista en todos estos temas estaba tratando a Lili por todo el problema de sus nervios ópticos y nos explicó perfectamente cómo funcionan los nervios ópticos. Yo me quedé impresionado porque no lo sabía. No tenía ni idea. Yo pensaba en un nervio. Nos explicó cómo está aquí, dónde está el meningioma apretando. Todo. Entonces él dijo, pero ¿sabes qué pasa? Que en la parte trasera del cerebro, hasta que llega donde tiene que formarse la imagen, los nervios ópticos se abren como un abanico y el resto del cerebro tiene mucha influencia sobre el nervio porque se abre el nervio. Entonces todo el cerebro, y puede haber un daño, no una parte del cerebro que está afectando una fibra de los nervios. Bueno, me quedé impresionado cómo todo tiene que ver con todo. Y el ser humano es un reflejo muchas veces de nuestra vida emocional, nuestra vida intelectual y de nuestra vida espiritual. Entonces, necesitamos esta fortaleza en el alma. Dios nos abrió un camino para entrar allí. Ahora quiero hablarte del alma. ¿Por qué hablamos de esta fortaleza en el alma? Te dije recién, no solo tener paz. La paz es una consecuencia de un alma firme. Tú no puedes tener paz en tus pensamientos si tus pensamientos no son firmes. Tú no puedes tener paz en tu carácter si tus emociones no son firmes. Amén. Esto es muy importante. Tengamos mucho cuidado porque nos debilitamos muchísimo, ¿no? A veces somos como una espuma así, ¿no? Pero no solo tener paz, te decía. Hablamos de fortaleza emocional, fortaleza intelectual. Mira, voy a tratar de leértelo todo lo que escribí aquí para no invertir mucho tiempo, ¿vale? La fortaleza emocional es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de gestionar nuestras emociones de manera efectiva. ¿Sí? La fortaleza emocional es la capacidad que tú y yo podemos tener para que nuestras emociones sean efectivas, no nos jueguen malas pasadas en los momentos importantes de la vida. ¿No? Ay, me enamoré, ¿no? Sí. O me enfadé, me entristecí, me agobié. Por ejemplo, ¿por qué reaccionas como reaccionas? ¿Por qué determinadas cosas te entristecen? ¿Por qué determinadas situaciones te conflictúan? ¿Por qué? Pero bueno, eso está. Bueno, puede ser especialmente emocional, puede ser muy sensible. Eso da igual. Lo importante es que yo pueda gestionar esto. Si yo sé que determinada situación a mí me hace reaccionar de esta manera, si yo sé que determinada situación va a despertar en mí, escúchame, va a despertar en mí determinadas emociones y estas emociones me van a descontrolar, yo sé que esa situación no la puedo evitar porque voy directo a ella, porque hoy tengo que hablar con tal persona que en mí me va a despertar esta emoción. Fortaleza emocional sería que yo tenga la capacidad para saber, la emoción viene, la veo antes de tiempo, sé que va a venir y cuando venga no voy a permitir que me descontrole. ¿Me sigues, verdad? ¿Lo puedes hacer? Nos cuesta mucho. Podemos hacerlo, podemos entrenarnos, pero por eso te hablo, gestionar nuestras emociones. Necesitamos, no hablemos de fortaleza en el alma si emocionalmente nos descontrolamos muy fácil. Es que yo sé, cuando mi marido me mira así es que ya, ¿no? Bueno, ahí en esa área eres muy débil emocionalmente. Tu hijo hace determinada situación y a ti te vienes abajo. Yo me crié en un hogar donde mi padre era muy violento, muy duro, a mi hermana la trataba con un cariño tremendo. A mí me quiso hacer hombre desde que nací. Entonces, yo en determinadas situaciones siento una reacción emocional ante determinadas discusiones familiares que yo sé que determinada situación me va a producir esta reacción. Entonces a veces digo, bueno, mira, prefiero o no afrontarla ahora y la voy a afrontar más tarde, o voy a orar y yo sé que esto va a venir. ¿Entiendes? Todos tenemos esto. Vosotros también lo tenéis. Entonces,
fortaleza emocional tiene que ver con que puedas gestionar bien tus emociones de manera efectiva para que puedas afrontar los desafíos, para que puedas afrontar los problemas de la vida. Si no, no vas a poder afrontar ningún problema de la vida. Vamos a ser muy primitivos. Aquí en el cerebro tenemos una parte del cerebro que le llama la amígdala reptiliana, que es lo que hace que reacciones. El proceso del pensamiento va desde aquí adelante para atrás, para razonar, para esto. Bueno, pero resulta que la amígdala es lo que produce la reacción. Yo a una persona muy querida le decía, tú vives reaccionando, tú eres pura amígdala. ¿Por qué? Porque cuando viene un desafío, o huyes, desapareces o atacas. Eso es lo más primitivo del ser humano. O sales huyendo o atacas. Entonces yo tengo que plantearme muchas veces qué producen las emociones en mí. Una reacción de mal carácter, salir huyendo, desaparecer. El pecado muchas veces es huir, ¿sabías, no? Porque el afrontar la situación para mí es estresante. Pero cometer ese pecado me desestresa y me hace pensar solo en el placer que me produce el pecado. Desde ese punto de vista te vas a dar cuenta que mucha gente que tiene o ha tenido algún problema en el tema de infidelidades matrimoniales tienen que ver con estos problemas. A veces nosotros simplemente le metemos un rótulo y cuando rotulamos las cosas hemos perdido la capacidad para analizarlas. Primero hay que analizarlas y después rotularlas. Tú puedes ver una caja que dice frágil, tú dices, no hay que romperla. ¿Le pusiste tú la etiqueta de frágil? No, se lo puso otro, pero tú ya dices que es frágil. Vamos por la vida con que nos etiquetan a nosotros como somos, pero nos etiquetó otro. Etiquetan a la gente, pero bueno, esto no es el tema de hoy. Por eso es la capacidad que tenemos para no dejarnos abatir por las circunstancias. Es algo maravilloso que se llama resiliencia, la capacidad de resiliencia. Resiliencia tiene que ver con aquello que para ti es un ataque, una lucha, un conflicto, un dolor, un sufrimiento, y tú lo transformas para el bien. Nosotros pensamos que todo estaba terminado aquí, de pronto nos dicen tienen que insonorizar prácticamente todo de nuevo. Entonces lo transformamos y decimos, bueno, vamos a tener un local mejor del que teníamos antes. Ahora, si emocionalmente eres débil no lo puedes hacer. Huyes o atacas. Cuanto mayor sea tu fortaleza, mi fortaleza emocional, más capacidad tendremos para interpretar las emociones, lo que te dije recién. Sé las emociones que me saltan a mí. Dejo de mirar las emociones de los otros, empiezo a mirar mi emoción. ¿Por qué actúo de esta manera? Aprendo a vencer las incertidumbres, los miedos, los temores, las ansiedades. Y aprendo a tomar decisiones firmes. ¿Qué hacemos con Lili? ¿Se opera o no se opera entonces? ¿Se opera el cerebro o no se opera el cerebro? Una decisión que hemos tomado. La decisión que tomemos no va a estar basada en el miedo. Si Dios dice que hay que operar, operamos. Y si Dios dice no te operes, no se opera. Pero ¿saben la cantidad de gente que se opera por miedo y gente que no se opera por miedo? La decisión la tomó el temor, no la sabiduría. Por eso necesitamos emociones fortalecidas, porque el temor es una emoción y arrastra pensamiento. Una persona con una alta sensibilidad emocional no necesariamente, te dije recién, es una persona emocionalmente frágil. Cuidado con esto. Una persona que tiene mucho mundo emocional es más propensa a ser frágil, pero puede que no lo sea. Que ha controlado, controla todo esto. Tiene muchas emociones, tiene una gran capacidad de comunicación emocional, va a llorar muy fácilmente, pero no se derrumba. Yo no quiero meterme en esto, pero Pablo hablaba de estas cosas. Pablo decía, estamos como derrumbados, pero no destruidos. Como tirados por el suelo, pero no estamos abatidos. O sea, emocionalmente no me vengo abajo, decía Pablo. Me dolió, me pegó un golpe muy grande, me hizo llorar, es una pérdida muy grande, es un dolor muy grande, una tristeza muy grande, pero no estoy abatido, decía Pablo. Eso habla de fortaleza en las emociones. Perdónenme, hermanos, los cristianos a veces vamos sota, caballo y rey y necesitamos aprender a vivir estas cosas con Cristo. Estar triste, hay permiso para estar triste, hermano. ¿Por qué los cristianos le tienen miedo a la tristeza? No, en el nombre de Jesús no estés triste. ¿Saben por qué? Porque no pueden ayudar a una persona triste.
Mire, las personas que no soportan a los débiles son personas débiles que no pueden ayudar al débil. Cuando un marido o una mujer no soporta la debilidad del otro, es porque no lo puede ayudar. Entonces no soporta tener a alguien que lo va a arrastrar. Si yo emocionalmente soy débil, no puedo soportar a otro débil emocional. Necesito estar fuerte yo. Necesitamos, iglesia, como el agua en la tierra seca, decía David, como en tierra árida, tener comunión profunda con el Espíritu de Dios. La Biblia nos habla de una fortaleza en el alma, que es un milagro, no es una capacidad intelectual, no es una capacidad emocional. Y vuelvo a decirte esto, puedes estar triste y eso no significa que seas frágil. Murió alguien muy amado, estoy triste, déjame el duelo. Déjame sentarme solo, déjame llorar tranquilo. La despedida. Hay tristeza. No quiero que me vean llorar. No pasa nada, yo lloro mucho. Yo lloré al dejar mi país, al dejar mi madre, al dejar mi familia. Pero seguí adelante. Hubo tristeza, pero no hubo fragilidad. Porque Dios me ayudó en aquel momento. Una cosa es la tristeza y otra cosa es la fragilidad emocional. Ahora, si la tristeza nace de fragilidad, eso es otra cosa. Por eso, el problema es que no podamos controlar esas emociones. Y estas nos arrastran y nos llevan a pensar de acuerdo a esas emociones. Ya sea temor, enfado. Una persona triste, que es frágil emocionalmente, una persona que está triste, pero es frágil emocionalmente, se le van a liberar todas las otras emociones. Por causa de esa tristeza, se va a enfadar con los que no le ayudan. Por causa de esa tristeza, va a empezar a sentir que está solo y nadie está con él. Iglesia, necesitamos ser fortalecidos. Al hablar de los pensamientos también, entendemos que una persona fuerte mentalmente es aquella que puede mantener pensamientos firmes a pesar de las situaciones negativas. La situación emocionalmente negativa, que tú dices, bueno, yo sé que esto duele, pero sigamos para adelante. Yo tengo, no sé, una alta resistencia será las anestesias, porque me ponen anestesia y no me hacen mucho. Entonces, más de una vez haciéndome implantes y una operación aquí, trasplante aquí de injerto de hueso y todo esto. Claro, te meten anestesia y tú sigues sintiendo. Yo no sé si soy quejoso, pero lo que sé, pero... Entonces cuando me metieron más anestesia normal, comencé a tener como sensaciones de taquicardia, todo lo demás, se asustó el dentista, tuvo que esperar que se pasara la anestesia y empezar todo de nuevo. Así que muchas veces me hicieron tratamientos en las muelas y me dolía. No mucho, pero me dolía. Yo sentía lo que me estaban haciendo y siempre la misma reacción. Mira, echa para adelante, me va a doler más otro pinchazo aquí, porque yo no entiendo, vieron ustedes que las agujas esas te duelen más que la extracción en sí, porque tú dices, el arreglo me va a durar 2 segundos y la anestesia, el dolor de la anestesia me dura toda la tarde, ¿no? Bueno, entonces siempre lo mismo, venga, me duele, pero echa para adelante. Bueno, cuando yo te hablo de ser mentalmente fuerte, son personas que aunque emocionalmente están golpeados, el pensamiento lo mantienen firme, la pata de la mesa sigue firme. Hay una situación que te enfada, pero tu pensamiento no cambió. ¿Sí? Eres una basura por lo que... ¿Realmente estás pensando lo que dices? No. Pero has liberado un montón de basura que tienes contigo. En realidad sí lo pensabas, si no, no lo hubieras dicho. Generalmente no decimos lo que no hemos pensado en algún momento. Según Freud está guardado en el inconsciente. Y lo soltamos, porque emocionalmente nos hizo disparar una actitud, un pensamiento. Por eso necesitamos tener capacidad de análisis para tomar decisiones correctas en los momentos de presión. Hermano, vuelvo a esto, denme unos segundos más, de verdad. Yo espero no estar aburriéndoles. Pero creo que es bueno que entendamos algunas cositas de estas. Porque estamos hablando de fortalecer el alma en Cristo. A veces no sabemos cuán grande es nuestra debilidad. Miren, una de las grandes fortalezas o virtudes de una persona mentalmente fuerte es una persona que puede tomar decisiones en los momentos de presión.
En el mundo militar, a algunos militares que son comandos, se los entrena precisamente bajo presión, porque se valora mucho más que su capacidad física y valor que se les supone, se valora la capacidad de tomar decisiones bajo altísimas presiones. Entonces, una persona mentalmente fuerte, una persona que puede tomar decisiones en el momento más duro de la vida y tomarlas con la cabeza tranquila. ¿Vieron? La cabeza fría que se dice. Alguien un día me dijo, es que tú mentalmente eres muy fuerte. Yo mentalmente soy muy débil, yo emocionalmente soy muy débil. Yo, todo lo contrario, yo no soy fuerte, yo soy fortalecido por el Espíritu. Y si tengo fortaleza emocional y fortaleza mental, es gracias al Espíritu de Dios en mí. Si Él no estuviera, yo sería un desastre. Sin embargo, en muchas ocasiones, aparentemente, soy una persona muy fuerte en algunas cosas, porque puedo tomar decisiones así, llevar adelante esto y aquello. ¿Y cómo es que no te agobia? Por la obra de Dios. Porque te lo vuelvo a decir, nosotros naturalmente no somos tan fuertes como creemos. Nosotros necesitamos ser fortalecidos por el Espíritu. ¿Sí? Cuando vives esto, hasta tienes fortaleza física y hasta tu cuerpo se enferma menos. Todo nos lleva al fruto de la paz interior, a la armonía, a la estabilidad sin sobresaltos. Las presiones que vivimos son el gran enemigo para tener un alma en paz, o mejor dicho, para tener un alma fuerte, por lo tanto, o fortalecida, por lo tanto, es el gran enemigo de la paz del alma. Tú no puedes, miren, las presiones que tenemos, la ansiedad que tenemos, uno de los grandes ataques de Satanás es que no ores intensamente. El diablo no va a querer que tú ores profundamente. Señor, bendice, sana a mi hijo, sana esto, sana aquello, en el nombre de Jesús, amén. Pero tu alma está débil, luego te vas comiendo la cabeza, Vas perdiendo la paciencia con personas que amas, pero que son insoportables. Son insoportables. Ya sea por una enfermedad. No te hablo en forma despectiva, insoportable. Puede ser insoportable por una enfermedad. Llega un momento en el cual tú ya no puedes soportar estar al lado de esa persona porque te estás desgastando físicamente, mentalmente, emocionalmente. Lo amas, pero al mismo tiempo ves la lucha dentro de tu alma. Iglesia, necesitamos ser fortalecidos en Dios. No podemos enfrentar el tiempo que viene con nuestras emociones y nuestras mentes creyendo que estamos bien. Amén. En el mundo cristiano hemos condenado al que está mal, al que está triste. No soportamos a los que están, a los pecadores, a los tristes, a los agobiados. Amén. En el nombre de Jesús tenemos que estar bien. Sí, todo eso está bien. Yo no estoy en contra de nuestras expresiones, nuestros eslogans, de la forma en que tenemos para hablar. Todo esto está muy bonito, pero tenemos que entender que muchas veces nuestra alma se debilita y necesita ser fortalecida en Dios. Por eso, una cosa más antes de ya ir al último tramo de esta predi. Miren, recordemos que el amor nos aporta seguridad emocional. ¿Me ayuda, Simón, con el padre? Chicos, iba a decir. Amén, se los digo. Chicos, recuerden que el amor te aporta mucha seguridad. Amén. Un matrimonio que se ama da como resultado hijos seguros. Aunque el amor sea solo respeto, pero da como resultado la seguridad. Saber que te aman da resultado la seguridad. Amén. Saber que te aman dar como resultado la seguridad. Me siento segura, me siento seguro. Lili y yo ya nos hemos quedado solos en casa. Nuestras hijas vienen de visita, pero me di cuenta que necesitamos ahora muchísimo, y lo necesitamos antes, pero sobre todo transmitirnos el amor de esta etapa de la vida, que es muy diferente al amor de cuando tuvimos 23 años y nos conocimos. Ha cambiado mucho, ha crecido. Es algo también muy, muy lindo y muy disfrutable. Pero saber que estamos juntos y nos amamos. Por eso yo me tomo los ratos siempre que puedo, libres, si lo hago posible. Esta semana tenía mucho que hacer, pero yo quería estar con ella en el hospital, simplemente estar juntos, charlar, y cada tanto decirle estamos juntos, cogerle la mano, darle un abrazo y decirle estamos aquí juntos. ¿Saben por qué? Porque no hay nada que te fortalezca más que el amor. La iglesia es un ambiente de amor.
Quien no recibe amor de Marisa cuando entra es porque no se da cuenta. Pero Marisa, Mirta, tú entras aquí, te miran con una sonrisa como diciendo qué alegría verte, ¿no? ¿A que sí? A mí, Marisa, por ejemplo, me ha bendecido tanto. Yo he llegado triste, con ganas de llorar. Un día me pillaron ahí en la puerta, Teresa con las plantas y Marisa. Me dieron un bombardeo de amor. Se me pasaron las tristezas. El amor. La Biblia dice que el Espíritu Santo te revela que Dios es tu Padre y que te ama. Nosotros vivimos orando para que Dios nos resuelva los problemas. Por favor, escúcheme un minuto más. Un minuto más, nada más. Pero necesitamos que el Espíritu Santo nos revele cuán grande es el amor de Dios. La fe es la que nos manifiesta el Espíritu Santo, pero sobre todo esa fe que nace en esa comunión profunda que te decía recién con Dios, que nos da la certeza y la convicción. No te das cuenta, pero normalmente eso se toma como la base de la fortaleza mental. Una persona tan convencida, tan segura, sabe lo que tiene que hacer. El tenista que sale al partido y se olvida de todo y sabe dónde tiene que poner esa pelota a pesar de las presiones. El futbolista, ¿no?, que sale allí, el médico que ha tenido una discusión familiar que viene mal, que le costó descansar anoche por las peleas que tuvo. A las 7 de la mañana está abriendo una cabeza. Y él dice, no puedo estar pensando en otra cosa, ahora tengo que pensar en esto, ¿no? Normalmente esa certeza, esa convicción nace de un gran entrenamiento mental. En la mayoría de nosotros que somos personas comunachas, cargadas de problemas, esa certeza viene de la fe que nace en la comunión profunda. Hebreos capítulo 11, versículo 1, la fe es certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Eso es la mayor fortaleza mental que puedes llegar a tener. El Espíritu Santo fortalece nuestro mundo emocional a través de la revelación que trae del trono del cielo. Para eso tú te tienes que acercar ahí. Uno de los grandes ataques de Satanás es precisamente destruir esto. La fragilidad emocional y mental nos lleva a los grandes conflictos emocionales. También nos lleva a los grandes pecados en la vida. A sentir que no tenemos un propósito en la vida. Porque ¿sabes por qué? Porque pierdes la visión del futuro de la vida. ¿Cuál es tu futuro? ¿Cuál es tu futuro? Yo mi futuro no lo puedo pensar ya a 35 años. No creo. ¿No? Así que se me acortan las posibilidades ya. O sea, tengo que ser más específico ya. ¿Cuál es mi futuro? ¿Cuál es mi futuro? Y siento que tengo mucho futuro. Tal vez Dios ha decidido llevarme esta tarde. Pero cuando yo pierdo la comunión con Dios en ese trono de la gracia, mis emociones y mis pensamientos me hacen pensar que no hay futuro para mí. Mi vida es aburrida. Vuelvo a esto. El diablo intenta esto. Miren, en Efesios 6:10, por favor, abridlo, pero no lo voy a leer. Dice, por tanto, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza, vestidos con toda la armadura de Dios, te dije recién. Y ahí habla de esa armadura que te dije. Necesitamos esta comunión con el Espíritu Santo. Esta vida y fortaleza del ser interior solo se logra por el Espíritu. Y es volviendo el alma a la vida del Espíritu. Por eso necesitamos inclinar el alma siempre en oración a esa comunión profunda. Mira, hay una fe en el alma, que es la confianza que tú tienes. Tú puedes tener confianza en un profesional, tú puedes tener confianza en ti mismo, tú puedes tener confianza en Dios, tú puedes tener confianza en tu mujer, puedes tener confianza en las palabras que Dios te dio. Y todo eso es mental, no es espiritual. Ten mucho cuidado, porque esa confianza, esa fe natural, que los cristianos vivimos más con esa fe que con la fe del Espíritu, no te fortalece el alma. La verdadera fe que te fortalece el alma es la que nace en el trono de la comunión con Dios. Porque lo otro se desvanece en cuanto viene un pensamiento que reemplace, un argumento del diablo que reemplace el pensamiento que te daba seguridad. ¿Lo entienden a esto? Amén, Dios lo va a hacer porque lo hizo con Manolito. Suena el teléfono, Manolito acaba de morir, ¿no? Ahora, no sé si lo hizo o no lo hizo con Manolito, da igual, a mí Dios me dijo que va a hacer esto. Una cosa es la fe de la mente, otra cosa es la fe nacida de la revelación del Espíritu. Iglesia, vamos a orar con todo esto, amén. Porque
¿Saben por qué? Romanos capítulo 8:3 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Lo que es imposible para la naturaleza carnal, estar en comunión con Dios. Solo el Espíritu nos lleva a eso. No tengo tiempo de leerte muchos textos que tengo aquí. Efesios capítulo, 1 Corintios, capítulo 2, versículos, creo que es el 9 en adelante. Habla, dice, cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y bueno, y ese texto es muy claro. Todo el texto de Corintios dice algo maravilloso. Yo te lo voy a leer muy rápido en otra versión, algunos versículos. Dice, nosotros no hemos recibido, versículo 12, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que Él por su gracia nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que estamos hablando. No con las palabras que enseña la sabiduría humana, que es la fortaleza humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresemos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es una locura. Él no puede entenderlo, porque no hay discernimiento espiritual en él. En cambio, el que es espiritual puede juzgar todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién conoce la mente de Cristo? Bueno, y dice, pero nosotros, por nuestra parte, tenemos, ¿sabes lo que es? Tenemos la manera de pensar de Cristo, decía Pablo. Tú, cuando tienes esa comunión profunda en tu mente, comienzan a aparecer pensamientos y emociones que no nacen de ti. Son tuyas, pero influenciadas por el Espíritu Santo que te revela el amor de Dios, la misericordia de Dios, la fidelidad de Dios. Cambia tu manera de pensar y cambia tu manera de sentir. El alma humana se fortalece en la comunión profunda con el Espíritu. ¿Me ayudan, chicos? Vamos a cantar de nuevo una canción que hemos cantado antes. Por eso necesitamos esta fe. Es un milagro. Jesús un día dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad. Cuando venga el Espíritu Santo, recordará todo lo que os he dicho. Cuando venga el Espíritu Santo, les enseñará todas las cosas. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Tu mente, tu mundo emocional se van a llenar de los principios de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Escúchenme, hermanos, un segundo más, por favor. Por favor, párenme los niños un segundito, nada más. Yo sé que pobres niños están ya cansadísimos de mí. Miren, esto no es algo místico. Por favor, escúchenme bien, porque esto a veces lo malinterpretamos mucho. Esto no es una secta. La vida cristiana no es algo sectario. La vida cristiana no tiene iniciados y tiene otros que han alcanzado niveles espirituales. La vida cristiana se basa en que Dios hizo hombre en Cristo Jesús, murió por nosotros y nos abrió un camino nuevo para que todos podamos tener comunión en el trono del Padre. Amén. Desde el primer minuto, desde el primer segundo de vida, tú puedes tener revelación del Espíritu. Aquí no hay iniciados en esto y hay otros con grandes niveles espirituales. Todos tenemos libertad, dice Hebreos capítulo 10, para entrar con libertad al trono de la gracia. Por este camino nuevo y vivo que Dios nos abrió. Te lo digo porque la fortaleza del alma no es para aquellos que tienen un gran desarrollo espiritual y otros no. Hablo de quienes tienen comunión o no tienen comunión con el Espíritu. Por eso, Pablo decía, le pido a Dios, Efesios 3:16, que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Amén. ¿El hombre interior cuál es? El alma. Tus emociones, tus pensamientos sean fortalecidas por el Espíritu. Todos los que estamos aquí somos personas emocionalmente débiles, frágiles, intelectualmente frágiles. Necesitamos que el Espíritu Santo nos fortalezca. Comparto esta palabra porque siento en lo más profundo de mi ser que muchos hermanos en estas últimas semanas han tenido muchas luchas en las cuales Satanás ha intentado debilitarles el alma. Que pienses lo catastrófico, que intentes preparar tu vida para lo catastrófico y que emocionalmente seas muy atacado, viendo y sintiendo cosas que a ti te afectan emocionalmente. Vamos a orar, yo quiero orar por vosotros, pero sobre todas las cosas vosotros orad por vosotros mismos, pidiéndole a Dios que os lleve por medio del Espíritu Santo, como si un gran imán atrajera un hierro. Señor, atráeme a tu comunión. Yo quiero estar contigo. Yo te ruego que mi mundo emocional no sea tan frágil, mis pensamientos no sean así. Por eso te decía recién, tenemos la posibilidad de estar en comunión con Cristo.
de vivir y experimentar esta fortaleza en el alma. Algo que, miren hermano, esto no lo hace la religión. La religión solamente te llena la mente de principios, pero tu mundo emocional puede ser muy frágil. Yo conocí cristianos tan lindos que se escondían para que no los vean llorar. Porque era una vergüenza para ellos llorar, porque decían entonces no soy una persona fuerte. Mira, no tiene nada que ver el ser triste con estar emocionalmente frágiles. Y te digo una cosa, no te avergüences por ser emocionalmente frágil. Todos somos frágiles emocionalmente. Por eso necesitamos ir al trono de la gracia y la misericordia. Necesitamos orar de esta manera. Si no oramos de esta manera, estamos fritos, hermano. Somos boquerones en un plato. Olvídate. Necesitamos meternos con todo. Tómense un tiempo, aunque sea 20 minutos. Señor, quiero contemplarte. Deja de luchar con tus comederos de cabeza. Y les digo algo más. Dejen de darle ideas al diablo. No, es que mi vida no vale para nada. Viene Satanás y te va a decir, ahora te voy a demostrar algo. Te está debilitando hace tiempo con mentiras que si estuvieras en la situación de otro no las resistirías entonces. No dejes que el diablo te infle la cabeza con mentiras que vienen desde afuera. Amén. Yo tengo tantos testimonios para contarte. Mira, hay personas que de pronto reaccionan con ataques de pánico por algo que es insignificante. Puede ser hasta por un insecto que les picó. ¿Saben qué? En realidad no es pánico por la picadura del insecto, no es pánico por el coche que se les cruzó y podrían haber muerto. En realidad es un pánico que han tenido contenido durante meses y cuando viene una situación que la manifiesta, sueltan todo el agobio que tuvieron en los últimos meses. Necesitamos volver el alma a la comunión profunda con Cristo, iglesia. No pensar que por estar en una iglesia está todo bien. Necesitamos la comunión profunda. Amén. No hay situación ni carencia externa que nos impida buscar a Dios. Ni siquiera el pecado más asqueroso. La asquerosidad del pecado lo ponemos nosotros delante de Dios. Todos los pecados son tan igual de asquerosos. No hay fórmula ni método. Es un asunto del alma que humildemente se inclina a Dios. Y el resto, amén, esto va para el examen, ¿vale? Y el resto lo hace el Espíritu Santo. El resto lo hace. Nos ponemos de pie, Padre, te damos muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por este camino que nos abriste, limpiando tú a la humanidad. Tú hiciste a los humanos limpios para entrar. Tú limpiaste a todos los humanos en tu humanidad. Hoy, Señor, queremos entrar a ese trono de la gracia. Te ruego por mis hermanos, por favor, es donde estás, cierra tus ojitos si puedes, si quieres, no es una obligación. No te distraigas ahora con otra cosa. Cierra los ojos de tu alma que todavía están mirando lo que te impresionó la última semana. Padre, que en el nombre de Jesús nuestras mentes se callen ahora. Todos los ruidos que hay en nuestros pensamientos se callen por unos segundos. Queremos pensar solo en ti, como si nos imagináramos estar delante de ese trono de la gracia. Como los niños muchas veces se imaginan estar delante de ti. Hoy quiero venir delante de ti. Quiero olvidarme de todo, las responsabilidades, las cosas que tengo que hacer. Quiero estar contigo. Mi alma se debilita en tantas cargas, preocupaciones, en los diagnósticos, en las tristezas, en el trabajo, en la responsabilidad de mi trabajo, en lo que tengo que cumplir, en las cosas que tengo que hacer. Tómate un segundo allí donde estás. Si quieres, no es una técnica, por favor, es solamente por una cuestión de trabajar un poco la ansiedad del cuerpo. Calma hasta tu manera de respirar por unos minutos. ¿Te das cuenta que a veces estamos respirando como si tuviéramos que salir corriendo dentro de 10 minutos porque el enemigo, el león, va a venir a atacarnos? Relájate. Estás en la casa del Padre. Estás ante el trono de la gracia. Adórale, 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 adórale. Los ángeles del cielo están rodeando ese trono de la gracia. No hay nada que altere la paz del cielo. Decía Isaías, fuerte ciudad tenemos. Dios puso muros y antemuros y esos muros se llaman salvación. Aquí en ese trono de la gracia nada te atacará. Los hijos que Dios te dio porque nacieron por voluntad de Dios, Él los guardará. Él los guardará. Aunque tú no lo veas, descansa el alma ahora. Descansa, descansa, descansa. No es tu justicia.
Tal vez puede decir: es que mis hijos no me llaman, mi marido no me ha dado un abrazo en los últimos meses. No pienses en ti ahora. Adórale, adórale. Cierren sus ojos, por favor. Veo que nos cuesta hasta poder concentrarnos un poco. Necesitamos estar mirando para todos lados. Vamos a adorar. Señor, quiero estar contigo, Guarda silencio ante Jehová, decía el rey David. Tu Espíritu Santo fluya ahora desde el trono de la gracia. Inunde todo el alma, las emociones, los pensamientos, todo nuestro ser sea fortalecido. Señor, hemos buscado la paz, corriendo detrás de la paz, y no nos dimos cuenta que nuestra mesa tenía un problema. Todas las patas estaban desarmadas. Y mi mesa se sacudía constantemente, y mi alma se sacude. Y estoy atenta a todo, estoy atento a todo. Cualquier ruido me perturba, cualquier pensamiento me altera. Necesito volver a ti, Señor. Dile ahí donde estás: necesito volver a ti, Señor. Necesito volver a tu presencia. Necesito adorarte, Jesús. Adora, iglesia. Tómate unos segundos más, tómate unos minutos más. Ora a Dios, ora a Dios, ora a Dios. Estamos ante el trono de la gracia. No supongas el futuro. Tu esperanza no está en lo que tú supones. No supongas. Tu esperanza está en Él. Tu esperanza está en Él. Mi esperanza está en Jesús. Dios te fortalece el alma, iglesia. Un mundo emocional firme, pensamiento firme, voluntad firme, para servir a Dios contra toda situación en la vida, aún ante la muerte. Para dar la vida por Cristo si hace falta. Vienen tiempos difíciles en Europa, iglesia. Dios levanta una iglesia diferente. Dios no quiere que su iglesia esté entretenida, ni siquiera entretenida con lo que Él les dio. Una iglesia que juega con lo que Dios le ha dado porque se siente bien. Pero Dios se está llevando a que la iglesia no sean como niños, sino que maduren en la fe. Él está. Mi ancla firme está. Mi ancla firme está en Él. Dilo convencida, convencido. Fuerte soy. En Él, solo en Él. Mi roca es. Evidentemente quien escribió esta canción estaba pensando en lo que acabo de predicar. Gloria a Dios, Él es nuestra roca. Él es acantilado grande, donde las aves pequeñas se sienten seguras. Ahí no llegan las serpientes, no llegan los animales que devoran a las crías. Dios nos ama, hermano. Como hacemos siempre, todos los que quieran seguir orando pueden hacerlo aquí. Un día, esta es nuestra esperanza. En su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe.
Fuerte soy. Solo Él, mi roca, Él, sobre la tempestad, Él es Rey. Querido Señor, gracias. Tú eres nuestra fortaleza. Queremos aprender a vivir, Señor, siempre en ese trono de la gracia. Tú eres, Señor, esa roca tan alta que es una roca eterna. Como las aves ponen su huevo y crían sus polluelos en esos lugares tan escarpados donde nadie les puede hacer daño, donde nuestra alma se siente protegida. Querido Señor, te ruego que tu Espíritu Santo bendiga esta iglesia en todos los lugares de culto donde estamos. No solamente los que estamos aquí, sino los que pertenecen a la iglesia, pero últimamente no se congregan, los que están mal, los que están dudando, los que están debilitados. Señor, todos ellos, nosotros tan débiles como todos los demás, clamamos juntos y te pido por toda la iglesia, que sean fortalecidos con toda la potencia de tu gloria en el ser interior. Que sus pensamientos se fortalezcan generando pensamientos de fe y que sus emociones sean fortalecidas en esa revelación de tu amor por todos y cada uno de nosotros. Señor, que tu Espíritu Santo fluya desde el trono de la gracia, trayéndonos esa vida del cielo a nuestro ser interior, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Y ayuda, Señor, a todos los hermanos que se van a quedar a orar un ratito más, que tú les sigas hablando, ellos puedan disfrutar de tu presencia, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Y bendice toda esta semana, sea semana de buenas noticias para mis hermanos. Señor, nosotros nos fortalecemos en ti, pero yo te ruego también milagros para que sus almas se alegren en las cosas que también les alegran. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.